Muy buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Esta noche mi invitado es el licenciado Luis Linares, secretario ejecutivo de ASIES, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, licenciado. Gracias, doctor, muy amable, muy buenas noches, encantado. Gracias a usted por colaborar de nuevo con este programa de Acción Positiva y con nuestra audiencia, pues que obviamente se enriquece de conocer opiniones como la suya tan valiosas. Hoy vamos a tocar un tema que es muy importante, pero antes de empezar el programa de hoy, yo le preguntaba al licenciado Linares si a él le gustaba el fútbol soccer, y me contestó que sí. Y le preguntaba esto, licenciado, porque recientemente fue celebrado el Mundial de Fútbol en Brasil, y dicen que el mejor gol que hubo en el Mundial lo hizo James Rodríguez, un jugador colombiano. Vamos a ver acá ese gol. ¿Por qué hago esta comparación? Porque también nuestro Congreso en Guatemala está muy acostumbrado a meternos goles. Y estos goles muchas veces los hacen relacionados con eventos en los cuales pues el público tiene su atención en otra cosa. Claro. Y pues esta vez tampoco... Cuando ya terminó el partido quieren meter el gol. Y lo meten, ¿verdad? Porque ya ve que pues aquí prácticamente el 10 de junio, con 82 votos a favor, pues aprobaron la ley de protección de obtenciones vegetales, la cual muy mal analizada, muy mal consensuada o prácticamente sin consenso, nos ha llevado a que haya una verdadera ola de protestas de diferentes sectores, señalando que no hubo ese consenso, que no hubo esa consulta y que va a causar un daño muy serio a el campesino en Guatemala, a nuestra soberanía alimentaria. Tuvimos también la oportunidad de leer un artículo suyo recientemente en el cual usted decía, el título era La repudiada ley Monsanto. Muchos de nuestra gente en la audiencia se pregunta exactamente, a ver, ¿qué es esta ley Monsanto? ¿Qué es verdaderamente lo que nos va a afectar? Así que, licenciado, le quisiéramos para empezar esta noche preguntarle, ¿a qué se llama exactamente o qué es lo que esta ley está promoviendo? Bueno, le han llamado ley Monsanto porque en otros países, en Argentina, en Colombia, en Costa Rica, a partir de que la empresa Monsanto es el principal comercializador de semillas y uno de los principales comercializadores de agroquímicos en el mundo, entonces se ha denunciado, identificado en otros países que hay una especie de cabildeo o de lobby promovido o supuestamente promovido por esta empresa, que es quien, por tener ese peso tan grande, ese control tan grande en la producción y comercialización de semillas, pues es la más beneficiada o eventualmente la más beneficiada con este tipo de leyes que se han ido adoptando en muchos países. En el caso de Centroamérica, pues Costa Rica y Nicaragua adoptaron una ley similar o por lo menos sobre el mismo tema en años recientes. Y el tema, como usted decía, es más que todo el repudio de la ley. Creo que viene en parte por las consecuencias que se habla que puede tener la ley negativamente, pero principalmente por la forma, por ese gol que usted mencionaba, quisieron meter los diputados cuando toda Guatemala estaba interesada o la atención estaba ocupada en el Campeonato Mundial de Fútbol, que pasan una ley donde no hubo discusión porque el Congreso se ha caracterizado por dejar de hablar. Parlamento viene de parlar, de hablar, porque a través de hablar se da el intercambio de ideas para aprobar las leyes. Se caracteriza por aprobar las leyes sin discusión y eso hace que se pierda legitimidad y credibilidad en la función legislativa y que se dé aquello de que piensa mal y acertarás. ¿Qué había detrás de la ley? Puede ser que hubiera habido buenas intenciones, pero la forma como actúan, porque como se ha dicho muchas veces, en política la forma es el fondo, por la forma como actúan, esta ley que tiene aspectos positivos, tiene aspectos negativos, tiene aspectos necesarios, porque Guatemala asumió compromisos, pero por la forma como fue aprobada,
se ganó ese calificativo que decíamos de la ley más repudiada de los últimos tiempos. Y verdaderamente ha causado una tremenda agitación, pues porque hemos visto en los medios diputados que han sido bombardeados con tomates, ¿verdad? La tomatina famosa, y sobre todo el clamor popular. Y en una columna muy leída en uno de los diarios de Guatemala, alguien con una muy acertada señalamiento decía, parece que esta ley nadie la aprobó, porque ahorita de repente como que no tiene una paternidad la ley, sino que todos dicen, pues a saber cómo la aprobamos, ¿no? Tan es así que públicamente los diputados han expresado que se va a derogar. Y creo, licenciado, que tiene otro componente, que además de los vegetales, metieron un préstamo que nada que ver. Y que eso era hasta una de las razones por las cuales había o hay esa negatoria para que se derogue. 550 millones de quetzales para otros propósitos que nada tienen que ver con esto. Sí, un postizo completo que demuestra esa falta de transparencia y como tratar de colar las cosas a escondidas de la opinión pública, y esto pues es lo que genera también ese rechazo a la ley y esa falta de aceptación, de confusión también que existe, y en donde pues el mismo gobierno dice, bueno, es que lo aprobaron los diputados, pero el presidente después la sancionó, podría haberla vetado. Entonces ahora también el gobierno no puede decir, nosotros no tenemos nada que ver con esto, porque fue supuestamente analizada por el gobierno, el Ejecutivo, y sancionada para enviarla al diario oficial. Si no hubieran estado de acuerdo, se la devuelven con un veto, que es una facultad que tiene el presidente de la República, el Ejecutivo, para rechazar leyes que en su opinión son inconvenientes o innecesarias. Bueno, pero por ejemplo, públicamente muchos diputados dijeron que ellos se arrepentían de haber hecho esto, confesaron que lo hicieron irresponsablemente, pero algunos se desconocían el contenido. Desconocían el contenido, y porque por otro lado ese contenido es un contenido con muchos aspectos técnicos, ¿verdad, licenciado? Y por eso había un señalamiento que había sido consensuado con diferentes segmentos o sectores de la vida ciudadana. Pero algo que impedía o impide que se derogue era esos 550 millones que eran para un ministerio en particular, que ha estado siendo señalado pues muy fuertemente. Pero usted mencionaba Costa Rica, ¿no? Pero tuve una oportunidad de ver la parte de la ley de Costa Rica correspondiente, la vamos a ver también en la pantalla, y ahí se menciona claramente que se preserva o se defiende el interés común en esta ley. No simplemente se firma, sino que siempre que se defienda el interés común. Está contenido en la primera página de la ley en Costa Rica. Recientemente también hemos visto que en Chile ha habido una gran oposición a esta ley, también en Argentina, hasta se señala a Monsanto, pues a la empresa Monsanto de ser la causante de toda esta penuria. Claro que no es solo Monsanto, ¿verdad? Porque está Dugwest, está Syngenta, una buena cantidad de firmas que se dedican a... Sí, que tienen la producción de semillas. Exacto. Pero, licenciado, yo sé que así es, ha venido trabajando en estos temas ya bastante. Platicamos con usted que había un estudio hecho en el 2005, varios análisis, y que el licenciado Marco Antonio Palacios en un punto decía, mire, en relación a todas estas leyes tenemos que ser creativos, ¿verdad? Para que dentro de los compromisos adquiridos, porque esos no son nuevos también, han sido adquiridos desde que firmamos los tratados de libre comercio y todas estas situaciones, que había que ser creativos para ver de preservar y defender pues nuestra soberanía, realmente, como dice Miguel Ángel Asturias en un libro, somos los hombres de maíz, ¿verdad? Y usted sabe que aunque esta ley comprende todas las semillas, pues aquí en Guatemala la que más vemos es la del maíz, que es la de subsistencia. Pero ¿a qué se referiría el licenciado Palacios cuando él estaba hablando de esta creatividad que deberíamos de tener? Pues como el compromiso que se asumió fue ratificar un convenio internacional, que es el convenio de la UPOV, de la Unión para las Obtenciones Vegetales, de protección de las obtenciones vegetales, que es un convenio que hay un tratado o un convenio
anterior al de la OPOV, que es digamos, como la madre de todo el tema de la propiedad intelectual a nivel internacional, que es un anexo al tratado constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, que se llama Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. Entonces, ahí en ese acuerdo se establecía que los países podían ratificar el convenio de la OPOV o establecer un procedimiento propio para el tema del registro de vegetales, de patentar o de registrar derechos sobre variedades vegetales. Pero los Estados Unidos se impusieron prácticamente, porque así fue, la negociación fue muy desigual, e impusieron en la negociación del Tratado de Libre Comercio la condición para las partes que firmaron el tratado de adherirse al convenio para la protección de las obtenciones vegetales. Y entonces esto, pues en el estudio de eso precisamente que usted menciona, que se hicieron en ACIES en el año 2005 sobre 13 temas relacionados con el Tratado de Libre Comercio, uno de ellos fue el de propiedad intelectual por el licenciado Palacios. Ahí decía que, bueno, está la obligación de ratificar este tratado, pero el país tiene que ser creativo, así como menciona usted el caso de Costa Rica, que hace las suficientes salvaguardas para proteger su diversidad y proteger su patrimonio genético. Un estudio de la OMC que también mencionamos en la columna, de la CEPAL, que también mencionamos en la columna, dice que recomienda a los países que hagan un inventario exhaustivo de todo su capital o patrimonio genético, de manera de que al hacer ese inventario lo más completo posible, pues no haya el problema de que alguien nos venga a meter un gol con que decir que descubrió una variedad de zapote o de mango o de maíz o de frijol o de cualquier producto vegetal que tenemos en Guatemala, porque tenemos una cantidad enorme de variedades en todo tipo de frutas. Y yo recuerdo que un amigo que trabajó con una empresa transnacional me decía que solo en San Agustín, en Azabastlán, ellos habían identificado 60 variedades diferentes de zapote. Imagínense. Entonces tenemos una biodiversidad enorme, y entonces para poder proteger ese capital o ese patrimonio natural, pues lo que hay que hacer es inventario, porque el convenio de la OPOV permite no solo registrar lo que usted invente, sino que lo que usted descubra. Porque además, en el tema de propiedad intelectual, de derechos de propiedad, lo más difícil es determinar de quién es realmente algo que dice uno, yo lo inventé o yo lo descubrí, porque al final de cuentas siempre viene ese invento de algo que alguien hizo antes o que cultivó antes. No se crea de la nada una semilla de maíz o de frijol. Entonces es la creatividad que se necesita, y además ver no solo el convenio de la UPOV, sino que ver otra serie de convenios que Guatemala ha ratificado, como los convenios relacionados con biotecnología, que es el tema de los transgénicos, el convenio para la protección de la biodiversidad y el convenio sobre registro de productos vegetales. En fin, hay una buena cantidad de convenios que, por la forma como fue elaborada esta ley, es evidente que no tomaron en cuenta toda esa normativa para encontrar la solución más favorable dentro del marco que hay, que ya está delimitado, dentro de ese campo de juego que ya está delimitado, cuáles las soluciones o las normas que pueden ser más favorables para los intereses de Guatemala, reconociendo que en el tema de propiedad intelectual, pues los países fuertes imponen la ley del más fuerte, los países desarrollados imponen la ley del más fuerte, y nuestros países, los países de desarrollo, pues nos vemos en una situación casi como a la defensiva o casi como obligados a acatar las normas que los países desarrollados han establecido para proteger los intereses de sus empresas. Entonces nosotros tenemos que ser creativos para proteger nuestra biodiversidad y proteger los intereses de nuestros agricultores, especialmente esos hombres de maíz que usted mencionaba, que la mayoría son productores de subsistencia.
Claro. Por ejemplo, sectores de Guatemala decían, mire, nosotros aquí tenemos cientos de años, ¿verdad? Por no decir miles, pero cientos de años en los cuales el maíz ha sido la base fundamental de la existencia del campesinado en Guatemala. Es más, digamos, pues desde la creación se mira que el hombre fue hecho de masa de maíz y la combinación de los 4 maíces, el negro, el blanco, el colorado. Es decir, el maíz está intrínsecamente en el ADN del guatemalteco. Ahora, obviamente esas semillas han ido cambiando, ¿verdad, licenciado? Porque con los años las semillas se van mejorando, claro. Hay una selección natural que lo va haciendo. Claro. Pero si vamos a la parte esta de la investigación y el desarrollo, que usted sabe que deseable, pero como bien lo mencionó, sumamente caro. Claro. Y entonces nosotros no tenemos verdaderamente como países ni siquiera laboratorios de investigación que pudieran llevar a una investigación que patente cierto tipo de maíz. Ahí estamos en una tremenda desventaja. Tienen razón entonces estos grupos en Guatemala que dicen, bueno, mañana viene DuPont o una de estas grandes empresas, investigan algo y mañana ya no nos pertenece. Claro, no, y lamentablemente esta desventaja que estamos por la capacidad de investigación fue producto también de de medidas erróneas en cuanto al desmantelamiento del sector público agrícola, porque recuerde usted que el ICTA, en el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, en su momento tuvo, dentro de nuestras limitaciones en materia de investigación y de recursos, tuvo unos grandes logros en la producción de semillas mejoradas. Hay variedades que se conocen como el ICTA HB3, y tanto en maíz como en frijol, en papa. La variedad Chiquirichapan, por ejemplo, es una variedad producida por el ICTA. Entonces, aquí descuidamos eso, descuidamos el desarrollo de la capacidad investigativa. Entonces, tenemos que recuperar esas capacidades para que a partir de esas variedades de maíz, de frijol, de calabaza, de huicoy, en fin, de ayote, que se han ido desarrollando naturalmente a través de cientos de años, podamos aprovechar eso y Guatemala pueda tener sus propias obtenciones vegetales para evitar que otro venga como supuesto descubridor que es lo que lamentablemente permite el convenio, porque el convenio anterior, el del año 78, no hablaba de descubridores, no admitía o no contemplaba esa figura de descubridor, solo el inventor. En cambio ahora sí lo contempla el descubridor, y eso es lo que se presta a que, usando una palabra popular, del lenguaje popular, nos hagan matatusa con nuestra riqueza natural. Claro, y recuérdese que también esto ahora introduce penalizaciones o criminalización, digamos, en el sentido que hay penas de 1 a 4 años, hay una también monetaria que obviamente creo que es de 5 a 10,000 o 20,000 quetzales. Todo esto pues fuera obviamente de lo que debería de causarse a un campesino que está trabajando honradamente y resulta que de repente, sin darse cuenta probablemente, pasa por encima de algunas de estas leyes. Claro. ¿Esa criminalización está establecida o también cree usted que fuimos demasiado nobles y demasiado, por no decir ingenuos, en aprobar cosas que no estaban obligadas? Sí, yo creo que a los ponentes de la ley se les fue la mano en eso, porque el convenio de la OPOV habla de tomar los adecuados o hacer uso o establecer los adecuados o eficaces procedimientos legales que protejan los derechos de propiedad de los obtentores. Pero eso no habla, el convenio no obliga a establecer penas de prisión, sino que pueden ser otros mecanismos que no lleven a lo que se ha hablado, y es uno de los motivos de protesta, que se criminaliza a aquel que puede ser que por ignorancia resulte vendiendo una semilla que su propietario es una empresa transnacional o incluso eventualmente una empresa o un desarrollador nacional. Claro. Ahora, obviamente una ley mal analizada, irresponsablemente aprobada por diputados que luego lo reconocen públicamente, pero a pesar de todo, pues obviamente se llevó a cabo.
hasta la derogación de esta ley, la anulación por artículos, ¿qué es lo que aquí conviene? Derogarla totalmente, porque también algo que tiene que quedar claro, licenciado, es que por todos estos convenios tampoco podemos derogarla y se acabó el problema, sino que hay que cumplirlo. ¿Qué sigue después de una derogatoria, después de una enmienda? ¿Qué pasos tenemos que seguir o ahí se acabó el problema? Sí, yo creo que los diputados tienen que ser muy honestos y muy sinceros con la población para no generar falsas expectativas y decir, bueno, pueden plantear derogar la ley, porque al final puede ser que ponerle parches y hacerle recortes y todo, porque incluso como introdujeron ese artículo del préstamo, pues se corrió la numeración. Entonces hay un artículo donde dice de conformidad con el artículo 48, y ese artículo 48 no se refiere a ese tema, sino que se refiere a otra cosa. Entonces la ley también, por ese manoseo que le hicieron, quedó deficiente. Entonces, derogarla pues sería lo mejor en lugar de ponerse a hacerle remiendos, pero siendo honestos y claros, transparentes, en el sentido de que, como usted decía, se ratificó el convenio obliga a una ley que desarrolle el convenio y que designe la autoridad encargada de aplicar el convenio, y entonces elaborar una buena ley que contemple todos estos aspectos que hemos hablado, todos esos convenios que ha ratificado Guatemala, para que salga una ley que garantice ese derecho de propiedad intelectual de propios y extraños, pero que también proteja nuestra riqueza natural y contribuya, porque es un elemento fundamental que se reconoce desde los ADPIC, la necesidad de asegurar en el tema de semillas la seguridad alimentaria, igual como pasa en los medicamentos, el valor supremo que tiene en el tema de los medicamentos la salud pública, que no va a estar supeditada la salud pública a los beneficios de una empresa que comercializa medicamentos, igual que no va a estar supeditada la seguridad alimentaria, la posibilidad de que la gente tenga que comer de los beneficios de un productor de semillas, porque la misma Constitución y la misma doctrina internacional en materia de derechos humanos señala que ningún derecho es absoluto, que los derechos están limitados por el interés general, por el interés común. Entonces, son todos estos los aspectos que deben de considerar los diputados a la hora de embarcarse en una buena ley, en una nueva ley que esperamos sea una buena ley, buscando la consulta de las personas que más conocen de estos temas en Guatemala, que hay gente claro, que conoce lo suficientemente de estos temas como para informar y alimentar el proceso de formación de una nueva ley. Claro, porque aquí estamos como se dice coloquialmente, lloviendo sobre mojado, ¿verdad, licenciado? Claro. Porque mire los titulares, mire la realidad de que con esta gran sequía, pues el hambre en Guatemala es una real amenaza. Se habla de 16 de 22 departamentos en una situación terrible, en cuanto a que hay desnutrición a la puerta, en cuanto a que se perdieron las cosechas. Hay una presentación reciente del PNUD en el cual habla y señala que en Guatemala la pobreza aumentó. Claro. No disminuyó, sino que claro, aumentó la pobreza. Y si nosotros aún estamos acá exponiendo pues esta soberanía alimentaria, ¿a dónde vamos a ir a parar? Pues dice uno, no es posible que estemos poniendo en peligro el futuro de los guatemaltecos. Claro. Ese es el objetivo fundamental que deben de tener presentes los diputados, garantizar la seguridad alimentaria de los guatemaltecos y garantizar los derechos del país y de nuestra sociedad, de incluso la riqueza esta que la naturaleza que Dios nos ha obsequiado o ha puesto en Guatemala, que no la tienen otros países. Entonces, un capital o un activo que Guatemala tiene que proteger y tiene que utilizar en la mejor manera posible. Y esto, pues, como usted bien decía, se agrega al problema de la vulnerabilidad que tenemos en materia de producción agrícola, en donde, pues, con unas cuantas semanas de lluvia, que haya o que no haya, hacen la diferencia entre el tener comida o no tener, para muchísimos guatemaltecos.
No, y como le comentaba, pues dice uno, ¿cómo es posible que estemos aumentando la pobreza, ¿va? Y pobreza extrema, porque Guatemala parece ser como el cangrejo, que siempre vamos para atrás, a pesar de que nos dicen en anuncios, que nos dicen en todo, que está muy bien la situación, pero la gente se está muriendo de hambre o en peligro de morirse de hambre. Hay muchas cosas que yo creo que tienen que terminarse de hacer. Por ejemplo, el MAGA, dentro de sus funciones, tiene que hacer un banco genético, como usted mencionaba, para preservar toda esta riqueza, porque si no, el día de mañana, ¿de quién son las semillas? ¿O quién las vio primero? ¿O quién las patentó? Claro. No hemos tenido mucho tiempo de hablar de los transgénicos, ¿verdad? Pero eso también es otro de los temas delicados, porque estos transgénicos pueden polinizar a distancia, y esa polinización puede llegar a hacer que un campesino que no usó una semilla X sea no contaminado, sino que sea polinizado por esta y ser sujeto de una demanda. Claro, porque incluso ya ha habido demandas en Estados Unidos y en Canadá de estas empresas productoras de semillas, ya hay antecedentes de demandas que promueven porque por esa polinización natural y que el viento lleva el polen, pues resultó una variedad que estaba en una propiedad determinada, apareció en la de otra involuntaria y en una forma involuntaria para el productor. Y un elemento importante que creo que tiene que tener en cuenta el MAGA, que la que mencionaba usted en cuanto a la capacidad del MAGA, es las alianzas que tiene que hacer con las universidades nacionales, porque nuestras universidades, varias universidades han desarrollado una gran capacidad de investigación en este campo, y hay un recurso humano altamente calificado que tiene que aprovechar el ministerio para tener algo mejor. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por habernos enriquecido con toda esta información. A la audiencia pues que nos ha estado escuchando, le agradecemos su participación. A usted, doctor, yo creo gracias. Que coincidimos en la necesidad de ser creativos, en mantener nuestra soberanía alimentaria, en preservar el bien común, aunque existan tratados internacionales. Y un mensaje final a los señores diputados: por favor, sean responsables, ya no más leyes hechas a la carrera o a la medida, porque Guatemala necesita mucho más que esto. Licenciado, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, y a usted que nos ha estado viendo y escuchando, muchas gracias, y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buenas noches.